Por la gracia de Dios, estamos aquí. Y cuando no estemos aquí, estaremos mucho mejor que como estamos. Nuestro Señor y Dios nos lleva a más y más y más hasta que nos perfeccione como Él quiere que nosotros seamos. He dicho y lo voy a repetir, estoy enseñando historia y literatura hebrea en el Instituto Bíblico Crossmont. Una materia complicada, misteriosa, muy interesante, hace que la mente funcione, que la mente se expanda, que la mente investigue. Produce muchos efectos positivos, maravillosos y útiles para nuestro conocimiento de la vida eterna. El tema es principios sin principio. Y esta es la cuarta grabación que estoy realizando. Después de esta, nos quedarán 6, porque vamos a hablar 10 grabaciones que corresponden una a cada lección que yo enseño. Anoche enseñé y hoy transmito un devocional general para todos ustedes. Gracias por sintonizarme, gracias por su paciencia, gracias por su fidelidad en oír y gracias por su espíritu de investigación, sus deseos de ensanchar sus conocimientos como yo tengo tantos deseos de ensanchar mis conocimientos. Estoy hablando de principios que no tienen principio, porque el Creador en quien nosotros creemos no tiene principio. Nunca comenzó y no se va a terminar. Esa frase solamente trasciende nuestra capacidad de entendimiento y nos conecta con un Dios inescrutable, insondable. Pero somos tan arriesgados que queremos escrutar aquello que es inescrutable. Queremos conocer lo que no se puede conocer. Y ahí estamos, entre ellos yo, metido 100% en la investigación de alguien que es Dios, que no admite investigación. Espero que el Señor no me lo tome como una necedad, sino como un deseo de ahondar más en el conocimiento de las Escrituras. En aquel tiempo, hablando de Génesis capítulo 1, no había nada reglamentado, no se había legislado sobre nada, no se había legalizado ningún concepto, ninguna práctica, ninguna manera de servir a Dios. Menos se había dogmatizado. Estos términos y estas palabras no existían y no tenían ningún significado en aquellos tiempos.
Dios hizo el mundo, reestructuró su creación en Génesis 1 y 2, creó al hombre, le entregó su creación así, sin estrenar, y le dijo: señorea, domina, controla, administra lo que yo he creado. Génesis 1:28. Y Salomón, siglos y siglos después, repitió o dijo: solamente una cosa he encontrado, que Dios hizo al hombre recto. Otra versión dice perfecto, impecable, que Dios hizo al hombre recto. Y añade: pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios le entrega al mundo, Dios entrega su creación al hombre y lo asigna como administrador de la creación. Demasiado para Adán. ¿Tendría idea Adán de lo grande que es el mundo que Dios creó? Yo no tengo idea si él sabía algo. Y yo creo que como Dios creó, Él quiere que nosotros tengamos y hagamos las cosas. Una de las cosas muy significativas es que Dios creó a Adán y a Eva sin conciencia. No tenían conciencia del bien ni del mal. Vivían plenamente en la presencia de Dios. Ellos no sentían la necesidad de orar. Ellos abiertamente platicaban con Jehová Dios todos los días. No se preocupaban por vestido, no lo necesitaban. No necesitaban dinero, tampoco había nada que comprar. Y la lista es interminable porque no había la estructura de la vida que nosotros tenemos ahorita. No habiendo conciencia, pues no había pecado. No habiendo conciencia, no había sufrimiento moral. No había percepción moral. No había lo inmoral y lo moral. No había. No había bueno y malo. Adán y Eva no sabían nada de eso. Eran inocentes. La verdad, que siempre ha sido y será Dios, cuando yo digo la palabra Dios, estoy aludiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como una misma esencia, una misma deidad, una misma esencia, sustancia divina. Eso, cuando yo digo Dios, estoy hablando de eso. Ya ustedes me habrán oído, y si no, pues ya me oyeron. Una de las cosas muy importantes que no tenían estas personas en su creación reciente es que no tenían liturgia. No había liturgia. No había un culto establecido. No había reuniones teológicas. No había
casi nada de lo que nosotros tenemos. Sin embargo, la adoración, el servicio de Dios era perfecto. ¿Por qué? Porque no había mandamientos. En alguna ocasión yo dije, ¿quiere usted nunca ser desobedecido? No mande nada. Si usted no manda nada, ¿quién lo va a desobedecer? Cuanto más órdenes dicte usted en su casa, en su templo, en su negocio, en su aula de estudio, cuantos más reglas tenga, más violaciones van a existir. Porque las reglas se ponen para que sean desobedecidas. Y tienen un proyecto, un plan de que sean desobedecidas. Cuando yo vine aquí, a Estados Unidos, 1991, no era obligatorio tener una aseguranza en el automóvil. Lo paraba uno el policía por alguna cosa y no le preguntaba, ¿y la aseguranza? Siempre le decían, es muy bueno que usted compre una aseguranza, y le daban las razones. Pero no lo multaban. No había ley sobre la aseguranza. Pero a medida que las cosas surgen, ¿se acuerdan cuando llegaron los beepers aquellos y comenzó los teléfonos? No había reglamentación y no se puede violar una regla que no existe. Nadie puede hacerlo. Con el tiempo el gobierno legisló y dictó una ley. No hables por teléfono cuando vas conduciendo. Y todavía ahorita, si sorprenden a alguien hablando por teléfono y a la vez conduciendo el vehículo, lo van a multar. Adán no tenía restricciones, no había mandamientos, no había nada legislado ni legalizado, menos dogmatizado. ¿Cómo es que surgió eso? Bueno, vino la evolución. El hombre comenzó a evolucionar y comenzó a imaginar, a crear conceptos, medios, actitudes, modos, y pensó, yo creo que a Dios lo debo adorar así, porque no había instrucción. No había Biblia, no había nada escrito, nada. Así es como comenzó. Y yo creo sinceramente que así como comenzó, así debiera ser ahorita. Dios no necesita establecernos mandatos, reglamentos, exigencias, amenazas. No es necesario. Pero como les dijo Dios a los judíos, cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés le permite al pueblo que le den cartas de divorcio a la esposa? Y
Jesús les contestó: es por la dureza del corazón de ellos que esto se hizo. Pero al principio dijo, no fue así. Ni había matrimonio, porque Adán y Eva nunca se casaron. Ni oyeron esa palabra, ni la conocieron, ni el concepto. Ellos nunca efectuaron un matrimonio. No había quien los casara. Entonces ellos no fueron un matrimonio, fueron una pareja creada por Dios y dejada libre. No les habló Dios nada del adulterio. Nada, no les dijo nada. Dios no quería que hubiera pecado. Entonces no dictó leyes. Pablo después, con una mente divina, nos dijo: la ley es para el conocimiento del pecado, pues no se inculpa de pecado donde no hay ley. Mire qué cosa tan más maravillosa. Ahorita hay muchos templos, hay muchos dogmas, hay muchas reglas, hay muchas religiones, hay muchas, dije ahorita la palabra, se me fue, liturgias, y estas se han constituido en un mandamiento. Siéntate allí y párate ahora, y ahora híncate, y ahora lee, y hay de usted que no lo haga, porque el pastor lo va a reprender. ¿Y quién instituyó eso? Dios le dictó a Israel una liturgia y muy estricta, bajo pena de muerte. Por eso Nadab y Abiú fueron ejecutados, y Usa también, por violar ciertos reglamentos en el proceso de la adoración. Sin esos reglamentos, estas gentes no se hubieran muerto. Dios no los hubiera ejecutado. Pero como dijo Pablo, surgido el mandamiento, apareció la muerte. Porque los mandamientos, los que usted dé, los van a desobedecer. Yo dicté muchas reglas en las congregaciones que pastoreé y me metí en cada problema. Siempre tenía que estar llamando la atención a la gente. ¿Se imagina una congregación de 300 personas? Pues sobraba quien violara las reglas de la iglesia. Y yo patinaba de rabia. Y si quito las reglas, se acaba el problema. Y la adoración sigue en su sitio. Por eso Dios no legisló, no legalizó. Más después, en la evolución de la iglesia, llegaron los dogmas. La iglesia más dogmática que yo conozco es la iglesia católica, pero en nuestros templos todos tenemos más de un dogma. Y ese dogma nos lleva a llamarle la atención a la gente que no se ajusta a los dogmas de la doctrina o de la liturgia. Estábamos en un templo allá en México, cantando, estábamos parados, pero una dama estaba sentada, no se paró a cantar. Y el hermano pastor que dirigía paró el canto y dijo: yo estoy dirigiendo,
y yo ordeno que todos se pongan de pie. Hermana, ¿usted por qué está sentada? Entonces, ¿de qué sirvo yo aquí enfrente? Con un margen inmenso decirle, ¿y quién dijo que hay que estar parados para cantar? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? No hay. Es una norma de la iglesia. Nosotros teníamos las normas de la denominación en un libro y ahí estaban escritas y yo me las sabía. Yo fui director de eso y ejecutor. Y teníamos cientos de reglas y cientos de razones para ejecutar a la congregación. No, Adán y Eva no tenían ni una. No había nada legislado. Había instrucciones muy breves, muy sencillas. Entonces, le invito a pensar, qué maravilloso sería que dejáramos la adoración, la alabanza, el servicio, la conducta nuestra, igual como Dios la estableció. A más mandamientos, más desobediencia. Cada mandamiento, cada regla que usted impone, pastor o padre de familia o etcétera, cada regla que usted impone es una oportunidad para que la gente la viole y usted se moleste y llame la atención. Yo como pastor muchas veces dije, en esta congregación está prohibida la falda arriba del hueso sabroso. Y la mujer que no venga con la falda hasta donde dice, la sacamos y teníamos los policías, le llamábamos ujieres. Si no viene vestida de acuerdo al reglamento, vaya a la casa y vístase. Se imagina que yo hubiera llegado, como estoy aquí, en camisas de manga corta al templo, me toman de la oreja y me sacan. Prohibido entrar al templo con camisas de manga corta. Reglas. Y había unas que ameritaban la expulsión de la persona. Esa persona la expulsamos de la congregación. Yo expulsé 3. Qué horribles son los dogmas, las reglas. Y lo interesante es que Dios no los establece. Dios no tiene reglas que lo obligue. No hay ni una parte en la Biblia, nada obligatorio. No hay nada obligatorio. Todo es opcional. Nomás nos dice el Señor, si haces esto, te sucede esto. Pero no obliga. Él no obliga a nadie a que no adultere. El que quiere adulterar, lo hace. Y Dios no lo mata, no lo ejecuta, lo deja. Y si alguien mata a una persona, Dios dice, no mates, ama. Pero si alguien mata, ¿qué les pasa a los que matan? Nada, la ley les pone un cierto castigo. Dios no hace eso. Si Dios exigiera obediencia a Él, no habríamos ni un solo desobediente. Ya nos hubiera ejecutado a todos. Porque todos desobedecemos. Fíjese nomás, en el Antiguo Testamento, 613 leyes que obedecer. ¿Quién las obedecía? No había uno. Y Dios no ejecutó a nadie. Bueno, 1, 2, 3 sacerdotes. Y me viene a la mente también, sepultó vivo a Coré, Dotán y Abirán por rebeldes. Y a Nadab y a Abiú y a Usa los ejecutó.
porque él había dictado una liturgia, esa la dictó Dios. Y le dijo a Moisés, así es, y dictó 36 penas capitales para 36 infracciones de la ley. Puede leerlo allí, todo el periodo de la ley. Adán no tenía. Sin la ley no se puede pecar. Las leyes son para la expresión del pecado. Pero ahorita ya no podríamos existir sin las leyes que tenemos. Imagina cómo podríamos conducir un automóvil en una ciudad como esta de Los Ángeles sin leyes, sin luces, sin señalamientos. No podríamos, ya está hecho así. Nos creamos una situación imposible de dejar. Y por esas infracciones, pues el gobierno recibe mucho dinero, mucho. Para eso ponen las leyes, para sacar el dinero, porque siempre que pongan una ley habrá infractores. En el Nuevo Testamento yo tenía un récord de cuántos mandamientos hay, pero no sé dónde me quedó esa anotación. Ahí voy leyendo ahorita, estoy en Isaías, y cuando llegue al Nuevo Testamento voy a sacar la lista otra vez. Pero hay más de 600 mandamientos en el Nuevo Testamento. Y usted infringe un 96 o 98% de esos mandamientos que están allí. Usted y yo. Si Dios nos castiga por desobedientes, descúbrase desechado del plan de Dios, condenado. Si Dios no va a recibir en su gloria a los desobedientes, usted y yo no vamos a entrar allí. Porque no van a entrar los obedientes, vamos a entrar los desobedientes, los pecadores, los impíos, los malvados, los mentirosos, los corajudos, los que odian, los que menosprecian a las otras personas, etc. Estos son los que vamos a entrar. Y no porque seamos obedientes, no por eso. Vamos a estar allí no porque nosotros somos fieles, no por eso. Vamos a entrar porque Dios es fiel. Allí sí. Antiguamente, cuando una persona pecaba, lo conducían a un juez. Andaba cortando leña el día de reposo, mátenlo. A esta señora la descubrimos adulterando, mátela. Descubrimos que mató a su vecino, mátalo. Allí hay una adivina, mátala. Y había 36. Cuando alguien pecaba, lo llevaban al juez. Y el juez lo ejecutaba, no lo iba a indultar por ninguna razón. El juez estaba para condenar. Pero hoy no. La dulzura de la Escritura nos dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. El mismo mandato del Antiguo, no violen mis mandamientos. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, desafortunadamente, por desgracia haya pecado, entonces no nos mandan con un juez. Abogado tenemos. El abogado no nos ejecuta. El abogado nos defiende y gana nuestra causa porque él mismo pagó nuestra cuenta.
Por eso entramos al reino. Por amor, por misericordia, y la misericordia es esa virtud de Dios que nos quita el castigo que justamente merecemos. Y luego viene la gracia que nos da la salvación que no merecemos. Así que no es por obediencia. No hay nadie que obedezca lo suficiente para que se gane el derecho de estar en el reino. No hay ni uno. No ha habido, no hay y no habrá. Es por gracia, por misericordia y por amor, para que nadie se sienta orgulloso, presumido, creído, erguido sobre los demás. Por eso, así comenzó Dios, sin ley. Y sin ley, qué maravillosa es la vida, no hay pecado. Sin ley es una delicia, una dulzura. Bueno, yo no he probado esa vida porque siempre he vivido bajo ley. Cuando estaba en la Iglesia Católica, allí lo expulsan por ciertas cosas a uno y le toleran muchas. Y aquí pues hay otras que tolera la Iglesia y otras que no tolera. A criterio de los hombres, porque los hombres legislaron. Y ahorita en el Nuevo Testamento, que no hay ley del Antiguo, pues cada quien dicta sus propias leyes en su propio grupo y ordena. Hay pastores que dicen, aquí ni esa silla se mueve si yo no lo mando. Pues allí está la silla. Y si alguien quita la silla, le va a llamar la atención al pastor. Créame lo que lo va a reprender. ¿Quién dijo dijo Dios que esa silla esté allí? No. El pastor no es el jefe. No es el que manda. El pastor es el que sirve. Le sirve a Dios y le sirve a la gente que está ahí. El pastor es el servidor. Es el que cuida, es el que protege, es el que alimenta, es el que conduce al rebaño. Eso dice Dios. Pero los pastores, como yo fui autoridad en mis congregaciones, en las congregaciones que yo pastoreé. Yo era autoridad y hay aquel que no obedecía. Yo era bravo. Yo llegué a decirle a la persona, usted no venga más a este templo, su presencia no me sirve. Así que no venga nunca más aquí donde yo predico. Sálgase. A 3 personas despedí. ¿Qué arbitrariedad la mía? Bueno, como dijo el Señor Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sabía. Yo creía que estaba haciendo lo correcto delante de Dios y que estaba poniendo las cosas en orden como Dios mandaba. Pero no era cierto. Yo estaba mal informado. Hasta que leyendo la Escritura, descubrí, ahora ya no. Ya no pienso así. No soy pastor de una congregación, pero si fuera, ya no haría como hice antes. Ya no haría nada, haría todo diferente. Pero tampoco tengo ganas de volver a ser pastor. Mis amados, estos son los principios que no tienen principio. La evolución ha perjudicado mucho a la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, todos los cristianos que habemos en el mundo. La iglesia ahorita no se dirige por la voluntad de Dios, camina por la voluntad de los hombres que se creen estar en lugar de Dios y se creen jefes cuando han sido llamados para ser servidores. Hay pastores que ejercen una autoridad sobre su iglesia, que con sus ojos levantan a este y corren a aquel y quitan al otro, y ellos manejan a criterio propio y tienen un control absoluto de la congregación. Fíjese nomás. Cuando yo fui pastor, las gentes venían, hermano Víctor, me compré este libro, lo voy a leer. Yo conocía un poquito de editoriales y de sectas también. Hermano, ese libro usted no lo va a leer.
permítamelo, y se lo quitaba. Porque ese libro es bautista y no tiene la doctrina que nosotros enseñamos. O es pentecostés, o es adventista, o es testigo de Jehová. Ese no. Si yo no autorizaba, la gente no leía el libro porque yo no autorizaba. ¡Ay, qué cosas! ¡Qué cosas! Y no vaya con los bautistas porque lo van a influenciar. Y no vaya con los pentecostales porque lo van a contaminar. Y no vaya con los testigos porque lo van a engañar. Y no vaya... Aquí está la verdad. Si no estás satisfecho con esta, no hay otra mejor. ¡Ay, qué barbaridad! Ahora me asusta la manera como yo era. Ahorita vi los primeros que estaban allí, vi una damita, y voy a decir su nombre si tú hasta me está oyendo, Hulda. El papá de ella fue pastor junto conmigo. Ese hombre era un hombre de Dios. Ese era un hombre de Dios. Un santo de Dios. No diré impecable, pero yo creo que sí, era impecable. ¿Qué persona tan más maravillosa era él? Había 3 que yo conocía en el grupo que eran ministros junto conmigo. Yo era un diablillo o un diablote en la congregación. Era el hombre más incómodo, más latoso. Por eso no me aguantaron. Me sacaron de allí. Yo no sé por qué no lo hicieron más a tiempo. Pero ese señor, y voy a decir su nombre, ya está con el Señor, se llamó Daniel Salido. Un santo de Dios. ¡Qué barbaridad! De esas gentes ya casi no se producen. Cuando menos no las he conocido ya. Los dejo allí. El tiempo se me acorta y a mí se me pasa porque tengo muchas cosas muy maravillosas que decir. No sea legalista, no sea dogmático. Acepte el cristianismo y deje que sea el Señor Jesús el pastor. Pastor que me escucha, hágase un servidor de la congregación. No se eleve tanto, no se crea tanto. No asuma una actitud que a usted no le corresponde. Sea un siervo de Dios y un siervo de la congregación. Diga la verdad, pero usted no tiene autoridad para exigir nada. Dios mismo dice que no matemos, pero Él no nos obliga a que no matemos. El que quiere matar, mata. Y el que quiere odiar, odia. Y Dios no le hace nada. Diga la verdad con amor y sirva a su congregación con humildad. No se ensoberbezca. Y usted, miembro de la congregación, sea sumiso, no sea rebelde. Lea la palabra, sométase al Señor Jesús para que las cosas marchen mejor. Los amo en Cristo, los amo. Yo no los quiero a ustedes. Trasciendo ese concepto terrenal secular. Yo los amo en Cristo. Y los amo en el amor de Dios, ese que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Los dejo allí, disfrutando de la bendición de Dios. El siguiente video lo grabaré el lunes a las 9:30 de la mañana, si Dios nos concede la vida. Hoy voy a estar en la radio a las 5 de la tarde. Si tienen tiempo y les gusta el programa, es muy parecido a el tema que abordo ahí. Voy a abordar 10 temas. Los espero allí y si no nos vemos, pues los espero en el cielo. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bendecidos mis amados, adelante con Cristo.